Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Una década ha pasado desde el estreno de una de las series más grandes de todos los tiempos, Game of Thrones. Esta misma retiene varios récords. Fue la serie de televisión más cara, más vista, pirateada y galardonada de la historia. El último capítulo de la serie, que tuvo 8 temporadas, fue visto por 19 millones de personas en los Estados Unidos, récord de audiencia para la cadena. El mismo, que se llamó The Iron Throne, fue emitido el 19 de mayo de 2019. Además, cada episodio de la última temporada costó como 15 millones de dólares. En total fueron 6 capítulos, por lo que se estima que el presupuesto fue de 90 millones de dólares. Algo que parece mucho, pero según The New York Times, HBO ha ganado más de 1.000 millones de dólares por esta ficción, que obtuvo 160 nominaciones en los premios Emmy y fue reconocida con 59 estatuillas a lo mejor de la televisión. En cuanto a la filtración, después de ser catalogada como la ficción más hackeada, se llegaron a piratear 4 capítulos enteros. Los productores decidieron hacer diferentes versiones del final para despistar. También combatieron a los drones que sobrevolaban cerca de los sets de filmación. Así fue como en tiempos de sobreabundancia de información lograron mantener el cierre de la saga bajo 7 llaves. Pero antes de que todo esto pasara, hubo una historia, negociaciones, trabas, expectativas y un piloto que se convirtió en amenaza y chiste. Benioff y Weiss molestaban al elenco con mostrar ese material si no hacían tal o cual cosa, como una forma de amedrentarlos. Hoy vamos a conocer algunas curiosidades de Game of Thrones, pero claro que antes de continuar te invito a suscribirte al canal si te gusta el contenido del mismo. Dale al botón rojo, que además ayudas a este espacio a seguir creciendo. El mundo ficticio creado por George Martin había obsesionado a la dupla Benioff y Weiss. Juntos se encontraron en un restaurante con el autor, según contaron a Variety años atrás. Martin sabía que sus libros, la saga Canción de Hielo y Fuego, cuya primera entrega había sido publicada en 1996, habían generado interés y también que podrían tener una versión en un formato audiovisual. Sin embargo, también sabía que una película no bastaría para contarlo todo, por lo que la mejor opción era sin duda una serie de televisión. Lo charló con su agente y así surgió este primer encuentro con Benioff y Weiss. Ellos conocían Game of Thrones, habían leído los libros, estaban convencidos de su potencial y, según cuentan, tenían muchos nervios de este encuentro con el autor porque no creían que volvería a aparecer una historia como aquella. En un restaurante de Palm Beach, en marzo de 2006, se sentaron los tres a almorzar, merendar y cenar. Las horas corrían, pero ellos no se daban cuenta. Hablaron de la saga, de la idea de hacer una serie con HBO que, a su parecer, era el único que podía hacerle frente a esta producción, hasta que llegó la pregunta. Martin quiso saber hasta dónde se habían involucrado los productores, quienes también son novelistas en la trama. ¿Quién es la madre de Jon Snow?, preguntó, y ellos adivinaron la respuesta y demostraron que su obsesión por los libros los había llevado a conversar, pensar y hasta hacer predicciones parecidas a las del mismo autor. El pacto quedó cerrado. Benioff y Weiss debían lograr que HBO quisiera tanto como ellos convertir esta historia en una ficción televisiva. Weiss y Benioff convencieron a HBO, que al principio se resistía por la naturaleza fantástica de la historia, a base de omitir algunos detalles sobre los efectos especiales y despliegue que necesitaría la serie más adelante, y pusieron todas sus energías para el piloto. Cuentan en Fire Cannot Kill a Dragon, libro que narra la historia de la creación de la serie, que los showrunners, quienes nunca habían liderado un proyecto tan grande para televisión, mintieron sobre el alcance de la trama y que dijeron a los ejecutivos que se trataba de un programa enfocado en los personajes. Benioff y Weiss apostaron a que el presidente de HBO y su equipo no habían leído los libros de George Martin. Sabíamos que la mayoría de las personas que tomaban las decisiones no iban a leer 4000 páginas y llegar a los dragones, dijo Weiss. Si bien la señal destinó un alto presupuesto para las primeras temporadas, nada se comparó con lo que se invirtió
convirtió en las últimas, en donde los efectos y la postproducción fueron claves tanto para recrear las batallas como para hacer volar a los dragones que pasaron de bebés a gigantes. Mucho se había hablado del primer piloto de Game of Thrones y de lo diferente que resultó a lo que más tarde pudo verse en pantalla. Después del encuentro con Martin y de convencer a los directivos de HBO, los productores se pusieron a trabajar en el famoso primer episodio. Casi 4 años después de las conversaciones con el escritor, finalmente estaba listo. Sin embargo, al proyectarlo, todo se desplomó. Benioff dijo que ver la reacción de sus colegas en el preestreno del piloto fue una de las experiencias más dolorosas. Entre quienes dieron su mirada se encontraba Craig Mazin, quien sería luego el showrunner de Chernobyl, quien les dijo: chicos, tienen un problema mayúsculo. Nada salió como esperaban. Más allá de haber trabajado durante largas jornadas en una adaptación de las novelas de Martin, algo parecía no cuadrar en el material terminado. Ni siquiera quedaba clara la relación incestuosa entre los hermanos Cersei y Jaime Lannister. Todo lo que se sabe de ese piloto maldito proviene de un periodista de Huffington Post que logró acceder en una pequeña biblioteca en Texas al guión original de este episodio, que nunca pudo verse más allá de esa reunión. Los productores cruzaron los dedos para que HBO los siguiera acompañando y no desistiera del proyecto. Le pidieron paciencia a la señal para reestructurarlo todo y volver a rodar casi el 90% del material. Además, decidieron cambiar a 2 actrices principales y repensar varias escenas. Después de esa primera experiencia fallida, los productores hicieron muchos cambios. Entre ellos, en el primer piloto, los caminantes blancos hablaban en su propio idioma. Jon Snow aparecía borracho junto a su tío Benjen cuando el rey Robert Baratheon llegaba a Winterfell. Cersei le pedía a su criada que quemara la pluma que sostenía la estatua de Lyanna Stark en la cripta, pero quizá los cambios más significativos tuvieron que ver con las actrices que interpretaban a Daenerys Targaryen y Catelyn Stark. En el piloto original eran Tamsin Merchant, la actriz de Carnival Row, quien hace poco reveló que había algo en el papel que no la convencía, y Jennifer L., respectivamente. Luego, Emilia Clarke y Michelle Fairley fueron las elegidas para estos papeles. Otros giros que le dieron a la trama tuvieron que ver con 2 momentos fuertes de la historia que, apenas comenzada la trama, planteaban el tono adulto del relato. El primero, la mencionada escena en la que Jaime y Cersei estaban teniendo relaciones justo antes de que los vea Bran Stark. En el piloto parecía que Jaime estuviera abusando de Cersei y no quedaba claro que eran hermanos. El segundo, la escena donde puede verse la primera vez que Daenerys y Khal Drogo tienen relaciones. En la primera versión, en lugar de que él abusara de ella en su noche de bodas, se mostraba como ella accedía y se enternecía con las diferencias idiomáticas de su esposo. Sobre el giro, Clark explicó a revista Glamour: estamos contando una historia, necesitas saber esa parte para sentir empatía hacia Daenerys. Ves cómo la ataca a su hermano, cómo es abusada por su marido. Además, en el piloto fallido mostraban el momento en que Jon Arryn pierde la vida, quien aparece muerto directamente en la serie, y a una Catelyn desesperada porque su hija Sansa fuera reina por encima de todo. También había un cameo de Martin como uno de los invitados al casamiento de Daenerys, escena que se rodó en Marruecos. Benioff y Weiss admitieron en varias notas que no sabían bien qué estaban haciendo al momento de rodar el piloto, dirigido por Tom McCarthy. Otro de los desafíos que tuvieron a la hora de rodar fue disimular el embarazo de Lena Headey, quien interpretaba a uno de los personajes más icónicos de la serie. Optaron por hacer escenas donde se la veía envuelta en pieles, sentada o parada detrás de objetos que taparan su silueta. La idea de centrar todos los planos en su cara fue otra de las formas que encontraron para que no se notara su panza. Un año después llegó el primer capítulo de la serie en la forma en la que la conocemos, dirigido por Tim Van Patten. Sin embargo, los productores sentían que, aunque mejorados, los primeros episodios de The Game of Thrones no lograban el objetivo que buscaban, el de cautivar a los espectadores. Eso ocurrió hacia el final de la temporada, cuando Ned Stark, interpretado por Sean Penn, es ejecutado. Para ellos, ese fue el clic. Benioff
dijo a Fast Company: la primera temporada fue muy dura porque el piloto no había salido bien. Fue un proceso tan largo y no teníamos mucha confianza. Hubo un periodo de bastante baja moral y creo que fue a fines del otoño en Belfast, que es un momento y un lugar bastante sombrío para estar. Siempre llueve y oscurece a las 4 en punto. Recuerdo que sentí que nadie en HBO nos acompañaba. Quiero decir, estoy exagerando un poco, pero parecía que estábamos trabajando allí en un pequeño vacío. Y agregó: recuerdo haber recibido estos correos electrónicos de Richard, el directivo de HBO, hablando de cuánto amaba lo que estaba viendo. En retrospectiva, suena un poco cursi, pero decía que realmente creía en lo que estábamos haciendo y que sentía que esto iba a ser increíble. Estábamos en el auto y fue cuando realmente necesitábamos un impulso y él nos lo dio. Realmente nos dio un poco de energía muy necesaria en el momento en que más la necesitábamos. Además contó cuál fue su primera impresión tras el estreno. Los números iniciales no fueron tan buenos, nos decepcionó un poco, subieron lentamente a medida que avanzaba el año. El momento en que sentimos que estaba funcionando fue cuando Ned es ejecutado y parecía como si internet explotara. Recibíamos tantos correos electrónicos como ¿qué has hecho? La serie se jactaba de ser una ficción donde todos podían morir, incluso los protagonistas. De hecho, se calcula que a lo largo de las 8 temporadas murieron 186 personajes, entre ellos varios de los preferidos del público como Ned, la mano del rey, el líder de la casa Stark. En este primer episodio de Game of Thrones se presentan varios de los personajes más importantes de la historia, entre ellos Tyrion, el hijo marginado por ser enano de Tywin Lannister, el señor más rico de los 7 reinos y hermano menor de Jaime y Cersei. Su inteligencia lo hace destacarse sobre los demás, así como ocurre con Jon Snow, el hijo bastardo de Ned, cuyo origen es un misterio durante las primeras temporadas. Jon es enviado a vigilar el muro que custodia a Westeros de las amenazas sobrenaturales que lo acecharán con el desarrollo de las temporadas, uniéndose a la Guardia de la Noche. Arya Stark es la menor de las mujeres de la familia, quien reniega de ser una doncella y quiere convertirse en guerrera, mientras que su hermana mayor, Sansa, es su antítesis. Enamorada del amor y los modos caballerescos, emprende su viaje a King's Landing para convertirse en la reina de Joffrey Baratheon. Daenerys Targaryen es la hija menor del rey Aerys Targaryen, quien ha vivido su vida en el exilio y es vendida por su hermano mayor al líder de los Dothraki, Khal Drogo, a cambio de hombres para recuperar el trono de hierro. Bran Stark es uno de los personajes más sufridos del primer episodio. Tras ver algo que no tenía que ver, es víctima de un intento de asesinato que lo deja paralizado. Sobre el cast, Martin aseguró que quedó muy sorprendido con los niños, que hoy ya no son niños porque pasaron 14 años desde los primeros encuentros. Los niños fueron una revelación particular y fueron muy difíciles de encontrar, dijo Martin. El autor quedó particularmente impresionado con Maisie Williams. Ella es simplemente un talento increíble, dijo Martin. Al recordar su audición, había visto esa escena cientos de veces antes de ver la interpretación de Maisie y estaba muy viva. Las expresiones en su rostro era prácticamente el personaje del libro cobrando vida. El primer capítulo introduce al escenario y a los protagonistas de la historia, hace foco en la familia Stark y su hogar ancestral Winterfell y en la visita del rey Robert Baratheon, quien viaja al norte para pedirle a su amigo Ned Stark que se convierta en su consejero, conocido como Mano del Rey, en sustitución de su predecesor, Jon Arryn, muerto en circunstancias misteriosas. Las críticas fueron muy buenas. Desde revista Times hablaron de un triunfo épico. También lo definieron como inolvidable y auguraron un éxito parecido al de Los Sopranos o The Wire. El visto bueno estuvo especialmente dirigido a la producción y a algunas actuaciones. Tanto Westeros como Pentos parecieron sorprender a los periodistas especializados que se sintieron
sucedieron dentro de un universo. Además, la apertura de la serie, esa secuencia de inicio con una vista aérea del mundo, con diferentes escenarios emergiendo de ella, fue celebrada por la crítica. El guión es sólido, la trama avanza de forma natural y te deja con la sensación de que lo que has visto es solo la punta de un inmenso iceberg. Un crítico del diario El País en su momento decía que el reparto también ayuda, y aunque no le ha gustado que algunos personajes hayan sido presentados desde el principio en un determinado bando, los actores parecen ideales para el papel para el que han sido escogidos. La sensación fue compartida por los fanáticos de Canción de Hielo y Fuego, quienes, más allá de haber leído los libros, se sintieron otra vez inmersos en la saga de Martin. Si bien aparecieron algunas críticas por ciertas omisiones o detalles, todos parecieron contentos con lo que se vio aquel 17 de abril de 2011. El 19 de mayo de 2019, el vacío se apoderó de los espectadores. 8 años después del primer episodio, la serie llegaba a su final y no lo hacía como los fans querían o esperaban. Las redes sociales funcionaron como un espejo. El desconcierto y enojo de los fans iba dirigido directamente a Benioff y Weiss. Llegó a circular una petición para que se volviera a filmar toda la temporada final de la serie. Game of Thrones había cerrado y la esperanza de un desenlace quedó puesta en las eternamente demoradas últimas 2 novelas de la saga, Vientos de Invierno y Sueño de Primavera. Los productores y guionistas trataron de escapar de los medios y refugiarse en casa. Su gran hijo había crecido tanto que ni ellos podían hablar de ese final. A 10 años de aquel primer episodio, la idea de Benioff y Weiss parece haber sido más que una obsesión, y millones de personas alrededor del mundo agradecen que ese piloto no haya hecho que los productores bajaran los brazos y que Emilia Clarke se haya convertido en la madre de los dragones para ponerle un poco de épica a la pantalla chica. Espero que el video te haya permitido conocer más sobre una de las mejores series de la historia. De ser así, me podés regalar un pulgar arriba y suscribirte, que me ayuda mucho. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.